vamos al próximo punto en agenda, ¿verdad? Que es la razón por la cual hemos estado tratando de trabajar un poquito esta reunión de manera avanzada, y es que hoy tenemos un excelente adiestramiento de parte de la licenciada Jessica Guardiola sobre cómo se hace política pública, es decir, sobre el proceso de política pública. Así que lo voy a dejar con la licenciada Guardiola, que es nuestro recurso para esta reunión. El propósito de esta información que voy a estar compartiendo con ustedes a continuación es que tengan una noción al menos general, o al menos una noción abarcadora general de cómo es el proceso de creación de política pública en nuestro sistema. Como ya se ha explicado, el objetivo de esta coalición es poder proponer al menos 3 políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población con discapacidad intelectual y del desarrollo en Puerto Rico. Y esta información es para que ustedes puedan tener una noción clara de cuál es ese proceso para creación de política pública en nuestro sistema. Agradezco a nuestra asistente administrativa en el Consejo, Frances, y a la licenciada Mojica por haberme asistido en el proceso de preparar este bosquejo. Vamos a estar compartiendo en el chat. Le pido a Frances que me asista en eso. Copiar en el chat de aquí del Zoom el bosquejo que voy a estar dialogando con ustedes o repasando con ustedes, para que también lo puedan copiar y tenerlo como referencia. Básicamente en este bosquejo detallamos cuáles son estos pasos para la creación de política pública en nuestro sistema. Así que voy a empezar a irlos mencionando. Al final, si alguien tiene dudas o preguntas, nos deja saber y las atendemos con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar por clarificar que en nuestro sistema hay básicamente 3 estructuras. Una estructura donde se crean las normas que rigen las conductas de todas las personas en la sociedad. Usualmente esas normas se le conoce como leyes. También de las leyes hay unas normas más específicas que se crean, que son los reglamentos. Y pues todo esto es creado por los legisladores, que son los que componen la Asamblea Legislativa, el Senado y la Cámara de Representantes. Esos son los que crean estas normas. La segunda parte podríamos decir que es el Ejecutivo. El Ejecutivo está encabezado por quien está en la gobernación y dirige todas las agencias que vienen llamadas a ejecutar esas leyes. Por ejemplo, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, que tenemos representantes en esta reunión. Pues estas son agencias del Ejecutivo que vienen llamadas a cumplir las leyes, a ejecutarlas, a implementarlas y hacerlas cumplir. En el caso, por ejemplo, de la policía, entre otras entidades, como por ejemplo DACO, ¿verdad? El Departamento de Asuntos de Consumidor, que son agencias más dirigidas a hacer cumplir las leyes, además de implementarlas o ejecutarlas. Y el tercer componente del sistema son los tribunales. Los tribunales son para poder resolver esas controversias que no están claras bajo las leyes, o que hay alguien sufrió algún daño, tiene alguna reclamación contra alguna entidad o una persona. Todo eso se resuelve en los tribunales. Si hay alguna controversia con relación a alguna ley, se resuelve en los tribunales. Entonces, esas son las 3 estructuras que tenemos en nuestro sistema. La parte legislativa, que crea las normas, la parte ejecutiva, que las hace cumplir, y la parte de los tribunales, que está para resolver las controversias que surjan.
Entonces, basado en esas tres estructuras, vamos ahora a explicar el proceso de la creación de política pública específicamente. Primero, durante el año calendario hay 2 sesiones legislativas en que el Senado y la Cámara de Representantes están llevando a cabo sesiones para considerar las medidas legislativas. Entonces, durante el año, la primera sesión legislativa comienza el segundo lunes de enero y termina el 30 de junio. Y la segunda sesión legislativa comienza el tercer lunes de agosto y termina el martes de la segunda semana de noviembre. O sea que básicamente ahora mismo estamos dentro del periodo de la primera sesión legislativa. Entonces, para que una ley se llegue a aprobar, este es el proceso que hay que seguir. Primero, se presenta un proyecto de ley o de resolución, porque otra de las tareas o funciones de la Asamblea Legislativa, del Senado y la Cámara de Representantes es el que se puede investigaciones de cómo se están cumpliendo las leyes que actualmente están vigentes. Entonces se pueden presentar proyectos para legislación nueva o para enmendar legislación que ya existe, o también se pueden presentar proyectos para resoluciones investigativas para ver cómo es que se está implementando alguna ley o algún procedimiento ya establecido. Una vez que ese proyecto se presenta, que se puede presentar ya sea por un ciudadano o una entidad que no es del gobierno, usualmente eso se llama un proyecto por petición, o puede ser que la parte ejecutiva, quien está en la gobernación, presente un proyecto de ley, como está sucediendo ahora mismo, que el gobernador está presentando unos proyectos de ley para una reforma contributiva para cambiar los parámetros en que se pagan las contribuciones a Hacienda. Y también puede ser un proyecto de ley que surja de alguno de los propios legisladores, senadores o representantes. Una vez que se presenta este proyecto de ley o de resolución, pueden pasar una de 3 cosas. Se hacen vistas públicas y además de las vistas públicas se lleva a la consideración de la comisión legislativa que sea relacionada con ese tema de esa ley o de esa resolución. En la Asamblea Legislativa, tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen distintas comisiones que son grupos de trabajo que atienden temas en específico. Y los temas relacionados con las personas con discapacidad tienen comisiones que los atienden directamente. Entonces, una vez que se presenta el proyecto de ley o resolución, pasa a vistas públicas si se abre a ese proceso para que entidades o personas que están interesadas en el tema puedan presentar sus ponencias, sus posiciones sobre ese proyecto de ley o de resolución. Y las comisiones legislativas que trabajan con el tema del que se trate, pues entonces emiten informes, ya sea a favor o en contra, o dando recomendaciones para esa ley o esa resolución. Otra cosa que podría pasar es que el proyecto pase lo que llaman por descargue, lo cual significa que lo pasan directamente a votación sin haber pasado por el proceso de vistas públicas y de un informe de una comisión.
O puede ser que haya un informe de una comisión, no haya habido vistas públicas y lo pasen por descargue a votación. Son los diferentes escenarios que se podrían dar. Una vez que ese proceso pasa y se han recibido ponencias o informes de comisiones, se prepara un texto que incluya las enmiendas que se han considerado, si alguna, y ahí entonces está el texto final después de que hayan pasado por ese proceso. Luego de esto se va a la aprobación o desaprobación del proyecto de ley o de resolución por parte del Senado o de la Cámara. Estos son procesos que se llevan a la misma vez, tanto en Senado como en Cámara, con diferentes proyectos de ley a la misma vez. Cuando se está trabajando primero en el Senado, tiene que tener primero la aprobación del Senado y luego pasar a la Cámara de Representantes para su consideración y aprobación. De igual manera, si el proyecto empezó siendo considerado en la Cámara de Representantes y es aprobado por ese cuerpo legislativo, entonces debe pasar al Senado para hacer el mismo proceso de consideración y aprobación. Una vez que es aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, entonces pasa al gobernador para que lo firme y con la firma del gobernador, entonces ese proyecto de ley se convierte oficialmente en una ley. Entonces, una vez llega a la consideración del gobernador, pueden pasar varias cosas. Una vez llega a consideración del gobernador, si está dentro del término de la sesión legislativa, como explicamos al principio, entonces el gobernador tiene 10 días para firmar el proyecto y convertirlo en ley. Si pasa ese término de tiempo y el gobernador no lo firma, entonces básicamente se aprueba automáticamente, ese proyecto se convierte en ley. Si dentro del término de 10 días el gobernador decide no firmarlo, entonces tiene que explicar por qué razón no lo estaría firmando en ese término de 10 días. Y la Asamblea Legislativa, si como quiera desea que ese proyecto se convierta en ley, aunque el gobernador no quiera, con 2/3 partes del Senado y 2/3 partes de la Cámara, por lo menos, podrían ir por encima de ese veto del gobernador y aprobar la ley. De hecho, esto es algo histórico que pasó en Puerto Rico en una ocasión con lo que tiene que ver el centro de rehabilitación que está ubicado en Centro Médico bajo la Administración de Rehabilitación Vocacional. En un momento dado se iba a cerrar ese centro y hubo un proyecto de ley para que no se cerrara. El gobernador de ese momento lo iba a vetar y hubo los votos, como explicamos ahora, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, de mínimo 2/3 partes de cada uno de estos cuerpos legislativos para ir por encima de ese veto del gobernador y mantener abierto el centro de rehabilitación. Así que también nuestra población ha sido parte histórica de estos procesos. Y por otra parte, si el gobernador recibe el proyecto de ley fuera del periodo de lo que es la sesión legislativa, tiene 30 días para
firmarlo y convertirlo en ley. Si pasa más de ese tiempo y el gobernador no toma ninguna acción, el proyecto quedaría vetado automáticamente. O sea, esto significa que no se aprobaría y esto es lo que se llama un veto de bolsillo. Otro tipo de veto que el gobernador puede hacer es en el presupuesto. Cuando la Asamblea Legislativa presenta el presupuesto anual al gobernador, pues el gobernador podría vetarlo por partidas. O sea, decir, esta partida específica del presupuesto no la voy a aprobar. Y eso se llama un veto de línea, porque el gobernador va vetando por líneas en el presupuesto, partidas dentro del presupuesto específica. Así que básicamente este es el proceso en que se tiene que seguir para aprobar la legislación en Puerto Rico. Cuando en esta coalición nosotros estamos hablando de proponer al menos 3 nuevas políticas públicas al final del plan de 5 años que el Consejo tiene, en el cual ahora mismo está en el segundo año, pues nos referimos a tener que pasar por estos procesos que acabo de explicar para que una política pública pueda convertirse en ley. Así que espero que este resumen les haya arrojado luz en cuanto a este proceso de cómo se crea la legislación y estoy disponible para que la licenciada Mójica pueda añadir cualquier cosa que ella entienda pertinente que se me haya quedado y también para atender las dudas y preguntas que puedan haber. Gracias a Jessica por tan excelente exposición. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? Pueden hacerlo en el chat, pueden levantar la mano. Preguntas, dudas, comentarios, este es el momento. Déjenme saber si esto es una información que ya la sabían, si la aprendieron, si se entendió bien. Bueno, no veo que estemos recibiendo comentarios adicionales, así que voy a continuar entonces con lo que es el último punto en agenda, que son los asuntos nuevos de la coalición.